Awesome. It's so good to be with you guys. Qué maravilloso, es bueno estar aquí con ustedes. Alabado sea el Señor porque ustedes han venido y estoy emocionado de tenerlos aquí y poder adorar con ustedes y compartir un poquito de mi historia con ustedes. No vivo muy lejos de aquí. De hecho, ya mencionaron que tengo 4 hijos. Uno de ellos está en la Universidad de Tennessee y otro está aquí en la Universidad del Sur y otro está aquí en el high school que está en la conferencia, también en la universidad. Así que todos los días yo paso por aquí y veo su ambiente maravilloso. El más pequeñito está en segundo grado de escuela elemental. Dios es tan bueno y es una bendición poder estar con ustedes. Servimos un maravilloso Dios, ¿no? El título de mi libro fue sacado. My favorite gospel is the Gospel of John, and there's this verse, and it says. Let's see, chapter 1, it says, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made Capítulo through him, 1, and without en el him principio fueron was not hechas a anything través de made. él, y nada sin él fue hecho. En él estaba la vida, y la vida fue la luz del hombre. La luz ilumina la tiniebla y la tiniebla no lo domina. Cuando Cristo es la luz de tu vida, nada puede superarlo. Si Jesús es la luz de tu vida, no hay oscuridad que te pueda dominar. Y así que yo quiero compartir mi experiencia cuando estuve en la oscuridad, pero más importante, cuando pude salir de la oscuridad y entrar a la luz. Un día estaba leyendo el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 1, en el 1:15 dice, en esos días Pedro separó entre los creyentes. Entonces en Hechos capítulo 2, versículo 14, dice, pero Pedro se paró con los 11. Y nos hace eso preguntar, ¿por qué es tan importante que mencionar que Pedro estaba de pie? Bueno, debemos pensar que Pedro era siempre que estaba cayendo. Y ahora en esta ocasión nos presenta a un Pedro que está de pie. Por ejemplo, en Mateo se menciona que Jesús fue donde él y estaba durmiendo. En otra ocasión, cuando estaban hundiéndose, gritó, Señor, sálvame. En otra ocasión le dijo a Jesús, si aún muero, nunca te voy a negar. Y yo les debo decir, yo siempre me he relacionado, me he identificado con Pedro, una gran boca. Pedro era de los que actuaba y después pensaba, y así soy yo, a veces actúo sin pensar y actúo y después entonces oro. Pero así fue Pedro, y Pedro no fue el único. De hecho, en Pablo nos menciona en Romanos que todos nosotros estamos rotos, que todos nos quedamos cortos a la gloria de Dios. Todos luchamos de una manera u otra. Y aquellos que te dicen que no tienen luchas, te están mintiendo y mintiéndose a sí mismos, porque todos tenemos luchas. Y esto es lo que me gusta de Pedro. Pedro desde el suelo se levantó para el Señor. Este libro no es la historia de aquellos que lo tenían todo en orden, sino aquellos que estaban dañados y fueron restaurados. Este libro habla de un Dios que rescata a los hombres, a su gente, de sus propios errores. Y Jesús adora, ama a aquellos que están mal. Y gloria a Dios, porque yo soy así. Él llamó a aquellos que estaban en pecado, los pecadores, los colectores de impuestos.
No escogió a los que eran de iglesia, sino a aquellos que estaban rotos y dañados, que necesitaban su ayuda aún más. La Biblia nos dice que Él no vino a llamar a aquellos que no necesitaban arrepentimiento, sino a los rotos, a los pecadores. Y Pedro es precisamente mi historia, y por eso yo me identifico tanto con Pedro, y esto pues le da un poquito de trasfondo de cuál es mi historia. En la Biblia se nos menciona que Jesús llamó a Pedro y que le dio un nuevo nombre, lo cual es bien significativo en la Biblia, porque cada vez que se le daba un nombre nuevo a alguien, se le da una nueva también identidad. Cuando a Abraham se le dio el nombre de Abraham o Abraham, se le dio un nuevo significado. Jacob, Israel son ejemplos de esto, gente que se le dieron nuevos nombres y nueva identidad. Y cuando se le dio nombre a Pedro, que significa roca, se le dio el nombre Pedro, que significa roca, pero ahora encontramos un Pedro que era de todo menos una roca. Siempre estaba metiendo la pata, siempre estaba haciendo las cosas mal, Pedro. Y como Pedro, yo también estuve cayendo por gran parte de mi vida. Yo crecí como el hijo de un evangelista, de una familia de evangelistas. Ese es el negocio de mi familia, ser evangelistas, las tareas de mi familia. Mis padres eran hombres, un hombre y una mujer muy espiritual. Eran hombres, personas de Dios que amaban a Dios, y según yo iba creciendo, yo quería ser pastor como mi papá. Y esto porque vi testimonio de gente que estaba en la oscuridad y pasaban a la luz. Yo fui testigo de eso y era emocionante para mí ver cómo eso se daba. Pero ya en mi tiempo de escuela superior, tentaciones y el enemigo llegaron con toda su fuerza donde mí, mientras yo estaba en la escuela superior. No había nada especial en el cambio, sencillamente dejé de hacer cosas que antes que funcionaban, como leer la Biblia o estudiar, pasar tiempo con Dios. Empecé a hacer otras cosas, a salir, a fiestar. Con mis amigos, los cuales eran buenas personas, pero que estaban también como yo experimentando cosas y no nos gustaba escuchar a nuestros padres. Tú sabes, a veces no escuchamos a nuestros padres cuando nos dicen que la estufa está caliente, más bien queremos tocarla, y así comencé a hacer fiesta, ¿no? A fiestar por ahí. Mis padres estaban trabajando mucho, haciendo mucho evangelismo, así que mi casa siempre estaba vacía, y mis amigos comenzaron a llegar a casa para hacer esas fiestas. Y el problema de eso es que se complica, ¿no? Al principio comenzamos a hacer drogas, tú usas las drogas, pero terminan las drogas usándote a ti. Y así la solución, o lo que yo pensaba que era la solución, se convirtió en un problema aún mayor. Era un infierno. Pero antes de llegar a ese punto en mi vida, apenas me gradué de escuela superior, pero gloria a Dios lo logré. Fueron como 6 meses después de escuela superior. Yo dije, yo estoy maduro suficiente, voy a casarme, y me casé, y tuvimos nuestro primer niño. Así que ahí estaba yo, un muchacho de 18 años, preparándome para criar otro baby. Yo estaba muy inmaduro, no sabía lo que estaba haciendo. No podía cuidarme a mí mismo. ¿Qué podía yo cuidar a otro bebé? Así que esto fue un momento muy interesante para mí. Esto le llamamos embarazo sin planificar, pero cuando lo pensamos es ridículo mencionar esto.
Yo estoy seguro que todo el mundo sabe lo que hay que suceder para que alguien quede embarazado. Así que ahí hay un plan, Y fue lo que sucedió. 19 años, yo tratando de criar a estos niños y la realidad me golpeó en la cara. Mi vida comenzó a cambiar. Me mudé de nuevo con mi papá, mi mamá y mi padrastro, mi suegro, debo decir. Y ustedes saben cuán difícil es eso. Era muy difícil. Ellos son muy buenos, pero era muy difícil al punto de que yo no quería llegar a casa. Me quedaba trabajando en el restaurante donde estaba hasta tarde. Así que cada noche, en vez de ir a la casa, decidía ir a la fiesta, a fiestar con mis compañeros de trabajo, con mis amigos. También dejé la universidad. Vine aquí a la Universidad del Sur, de Southern, solo por algunos meses. Tomé 2 clases nada más. Y no estoy orgulloso de eso, sinceramente. Pero fue en ese tiempo, mientras estaba en la universidad, que nos enteramos que mi esposa estaba embarazada. Así que dejé la universidad, comencé a trabajar hasta tarde, a fiestar, a quedarme afuera hasta tarde, llegando tarde a casa. Y el problema de eso es que cuando llegas a casa tienes que enfrentar a la situación una vez que llegas. Eso es lo más difícil. Recuerdo que un día unos amigos me preguntaron si quería salir después del trabajo. Y yo pensando en una vida de soltería, aún estando casado. Y recuerdo que mi esposa esa noche me encontró en la puerta de la casa y comenzó a hacerme preguntas. ¿Dónde tú estabas? Teníamos quizás unos 6, 7 meses de casado y ella comenzó a preguntarme. Recuerden que esto fue antes del tiempo de los celulares, de los teléfonos celulares. Si yo hubiera querido chequear con ella, quizás tenía que ir a un teléfono público. Y ella me está diciendo, yo estaba muy preocupada por ti. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué? Yo no podía dormir. ¿Por qué no te preocupaste tanto como suficiente como para llamarme? Y yo pensé en algo, pero no lo dije, gracias a Dios. ¿Tú me estás diciendo que tengo que decirte todo? Eso fue lo que pensé. Y aquellos que están aquí, las nuevas parejas, los nuevos matrimonios, sí, tienen que decir todo. Así que familia, yo estaba aprendiendo cómo estar casado muy temprano en mi edad. Comencé a quedarme tarde, comencé a usar más drogas y la droga dejó de ser una fiesta y se convirtió en mi herramienta para lidiar con el estrés, con la vida, con otras cosas con las que yo estaba luchando. Estaba automedicándome en ese proceso, a ese punto llegó. No estoy justificando, pero a eso fue lo que llegué. Y comencé a hundirme en deudas mayores, y ese es el problema mayor de la adicción, y es que tú o decides dejarla o te hundes más profundo. Ese es el cruce en el que llegas hasta el punto que llegas a hacer cosas ilegales como hice yo. Después de 2 años de casado comencé a hacer cosas que no eran legales. Y ustedes tienen que recordar, si haces el crimen, tienes que hacer el tiempo, porque eventualmente serás capturado. Esto es lo que es irregular. Yo estuve haciendo todas esas cosas que le estoy diciendo y todas esas cosas son malas y dañinas. Pero yo llegué a justificarlo al punto de que, bueno, si un doctor receta estos que yo estoy tomando, pues no debe ser tan malo. Pero la realidad es que me agarró aún más fuerte de lo que cualquier otra droga de la calle pueda dañarme.
Así que en ese momento tuve que hacerme cargo de mi vida. Yo estaba yendo de doctor en doctor, quejándome de dolor. Me duele la boca, me duele la espalda. Voy al dentista solo para obtener drogas de ellos, para que me duraran un día más. Y yo recuerdo que en una ocasión fui a cuatro salas de emergencia diferentes con tal de obtener la droga. Y llegué a ese punto, ese cruce en mi vida, en el que yo tenía o que renunciar o decidir aumentar, agilizar mi esfuerzo para seguir usando más. Y eso fue lo que yo decidí. Así que llegué al punto de hacer cosas ilegales, al punto de pretender yo ser el doctor. Y comencé yo a llamar farmacias para pedir drogas y dar números privados del doctor, etc. Tú no puedes hacer eso más porque los opioides están limitados ahora en este país, pero en aquel tiempo sí lo logré hacer. Y les debo decir, me atraparon. Y recuerdo que estaba viviendo en Nashville, en Tennessee, y estaba yo en un Kmart. ¿Alguien recuerda esta tienda? Kmart. Y este fue el primer sitio. Este fue el primer sitio donde me arrestaron. Tú no quieres ser visto en esta tienda. Imagínense en condiciones regulares. Imagínense estar en Kmart y también ser arrestado. Yo estaba ahí volteándome, me llevaron a la farmacia, me arrestaron allí, de allí me llevaron directo a la cárcel y yo estaba pensando en ese momento, wow, se me acabó mi vida, este es el fin. Estaba en la cárcel de condado en Nashville por este engaño de drogas prescritas. Y cuando me dieron la oportunidad de hacer una llamada, llamé a mi hermana. Yo sabía, no podía llamar a mi esposa, yo me hubiera dejado en ese momento. Es lo que hubiera hecho yo. Así que yo llamé a mi hermana. Y ustedes saben, los adictos saben cómo manipular. Ellos saben cómo hacerlo, lo aprendes a través de los años. Ese es uno de los problemas de la adicción. Y no se trata de la persona, se trata de la adicción que está ocupando la vida de esa persona. No estoy justificándolo, no estoy excusándolo, está mal. Y ellos tienen que ser responsables de eso, pero es lo que es. Así que yo llamé a mi hermana. Ella vino. Ella con su esposo me estaban llevando a la casa. Ellos sabían que yo estaba destrozado. Ellos sabían, Richie está muy mal. Así que querían que fuera con ellos a su casa. Yo no quería ir, yo quería ir a usar. Así que a la primera oportunidad yo brinqué del carro y salí corriendo para ir a lo mismo en lo que estaba. Y por los próximos años estuve saliendo y entrando a cárceles y a centros de rehabilitación por la misma situación, por fraude de medicamentos prescritos. Y mientras vivía allá en Nashville también, me sacaron incluso de una casa intermedia porque estaba yo robándole al gerente de la casa. Y recuerdo que era Navidad y estaba yo pasando Navidad solo en ese año. Yo no podía ir a la casa, mi esposa no confiaba en mí, así que yo me quedaba solo. No, nadie podía confiar en mí. Ese es uno de los problemas de la adicción. Ni siquiera yo podía confiar en mí mismo. Así que recuerdo que mi mamá en un último esfuerzo me dijo, Richie, te voy a enviar a tratamiento. Y esa era ya como la cuarta vez. Ella me dijo, te vamos a enviar a tratamiento, pero después de esto es el final. Así que ese mismo día, el county de Davidson me llamaron y nos dijeron que tenían una orden para arrestar
arrestarme por la misma situación, por fraude. Y ellos me dijeron, que tenía que entregarme. Así que yo estaba evaluando, me voy a la cárcel, me voy a tratamiento, así que decidí irme al tratamiento allá en Idaho, un centro bien barato en un pueblito pequeño. Y era tan pequeño que lo que tenía era un solo señal de pares. Era el 31 de diciembre cuando yo llegué allí, era muy frío, era 2 bajo cero la temperatura. Así que alguien del centro de rehabilitación me encuentra, me recoja, conduce conmigo 1 hora hasta el centro de rehabilitación. Y según yo iba en síntomas de retirada, los pensamientos comenzaron a llegar. ¿Cómo me puedo escapar de esto? ¿Cómo voy a encontrar droga acá? ¿Cómo voy a usar esta situación a mi beneficio? Yo tenía aún ese pensamiento tóxico funcionando en mi mente. Así que llegamos al centro de rehabilitación. Y yo estaba muy delgadito, quizás 30, 40 libras bajo peso. Cuando tú estás en adicción, ustedes saben, uno se descuida, no nos cuidamos, no nos bañábamos. Yo era un cascarón de persona quebrado, físicamente, emocionalmente, mentalmente quebrado. Y recuerdo que estaba allí en el centro de rehabilitación y comencé a pensar de nuevo cómo me podía escapar para encontrar drogas y después volver de nuevo. Pero yo estaba miles de millas lejos de mi casa. Y recuerdo estando allí esa despedida de año. Y es interesante porque mi primer día de estar limpio fue un año nuevo, 1 de enero. No todo el mundo, no hay mucha gente que está allí por la situación, ni en 1 de enero o enero 2, pero ese es mi día. Y allí yo estaba en ese centro y estuve pensando, necesito salir de aquí y usar. Estaba con síntomas de retirada. No es físicamente fatal como en otras drogas, pero es bien doloroso. Realmente es algo bien miserable y se siente terrible. Así que pasar por esa retirada fue difícil, pero más difícil fue pasar por la retirada mental y emocional, la parte mental y emocional. Así que seguía pensando en lo mismo, cómo me puedo escapar de aquí. Son los pensamientos ridículos de un adicto. Iba caminando por el pasillo, comencé a mirar una de las puertas. Dios, la voz de Dios hablando a mi corazón, hablándome. Si te escapas vas a morir, pero si te rindes, yo te voy a usar de gran manera en mi reino. Yo voy a voltear tu vida. Y en ese momento yo pensé que era algo ridículo, eso no iba a ser posible, pero allí en este cuartito de mi centro me arrodillé y entregué toda mi vida al Señor y le di permiso para que comenzara a cambiar mi vida. No fue fácil. No fue fácil el camino a la recuperación. Yo he escuchado de gente que ora y que Dios los sana inmediatamente. He escuchado esas historias, no lo he visto muy común, pero sí lo he escuchado y es posible. Nosotros servimos a un Dios poderoso, pero yo necesitaba mucho más. La iglesia no era el sitio al que yo tenía que ir primero para recuperarme. Así que yo quiero serle honesto. Sí, yo aplaudo a esta junta, este grupo aquí en la iglesia por invitarme a hablar sobre este tópico, porque la iglesia ha estado muy en silencio sobre este tópico de adicción. Y debemos ser honestos, la iglesia no siempre es el lugar más seguro para ir. Y cuando ellos están luchando con adicciones y nosotros le peleamos que si porque come queso, por otras cosas. O peleamos por otros detalles como eso, pero no es lo que deberíamos hacer. Debería ser un lugar seguro para que los adictos vengan y pudieran decir, estoy destrozado.
Y yo necesitaba a Dios necesitaba a Dios en mi recuperación, pero también necesitaba personas que hubieran pasado por lo que yo estaba pasando para poder recuperarme. Así que empecé un proceso de 12 pasos. I needed to be around people who had been where I was and were living clean. And I found that in 12-step recovery. I remember, they said go to 90 meetings in 90 days. I wanted to stay clean so bad. I went to 90 meetings. I went to a meeting every day for the first year. Así que yo fui a una reunión para recuperarme, una reunión cada día por todo un año. Y a veces pienso que aquellos que dan excusas cuando están en eso es que sencillamente no quieren ser limpios. Y el detalle es que a veces queremos ser recuperados, pero no queremos ser limpios cada día. Y eso fue lo que yo comencé a hacer. De hecho, un día, cuando regresé del tratamiento, yo no sabía si mi esposa me iba a recibir, pero yo pensaba que estaba todo terminado, pero mi esposa estaba allí para recibirme. Ella me llevó a mi casa, encontré unas reuniones locales que hice en mi casa prácticamente. Y ellos me dijeron que el único requisito para estar en ese grupo era que tuviera el deseo de recuperarme, de dejar de usar. Ni siquiera que hubiera dejado de usar ya. Así que me uní a ese grupo y comencé a escuchar. Y me dieron, mira, quítate los algodones de tu oído y ponlo en tu boca. Y eso fue lo que empecé a hacer. Comencé a escuchar. Yo pensaba que sabía todas las cosas. Me pidieron que buscara un auspiciador allí, alguien que ha pasado por los pasos y que va a ser tu ayuda en este proceso. Y sepan ustedes que esos 12 pasos son principios bíblicos de cómo vivir, como el primero, honestidad, como esperanza, creencia, como esperanza, el tercero, voluntad, el cuarto, coraje, valentía. Así que me busqué un auspiciador allí. Encontré a este muchacho, un muchacho grande que guiaba motoras y tenía una barba que le llegaba hasta la cintura, lleno de tatuajes por todo su cuerpo. Este es el tipo de hombre que tú ves en la calle y lo evitas porque se ve malo, pero la realidad es que era un oso grande, humilde, espiritual, amable. Y yo decía, yo quiero lo que él tiene. Yo no quiero la barba, pero quiero su paciencia. No quiero los tatuajes, pero quiero su amor. Él se sentía cómodo en su propio cuerpo. Yo quería eso. Así que fui donde él. Y le pregunté si que él quería ser mi auspiciador. Y él me dijo, llámame todos los días por los primeros 30 días. Y me estaba entrando en ese proceso de ser responsable, de asumir mi responsabilidad. Y es porque sencillamente no se puede hacer esto solo. Así que empecé a hacerlo. Y recuerdo la primera vez que fui a la corte por 4 cargos diferentes. Así que fui a la corte y como yo no había ido la primera vez, me arrestaron al momento allí en la corte, me llevaron a un cuarto detrás en la corte, esperando por mi audición. Y allá me encontré con algunos amigos que también eran adictos. Uno de ellos, sí. Y él estaba allí porque sacó un arma.
Esa con arma y alguien había muerto. Y ahora estaba allí para ver el juez como un cómplice de asesinato. Y yo pensé, yo pude estar en esta situación, pero no lo estoy. Bueno, ellos llamaron mi nombre, me probaron, me hicieron la prueba, vieron que yo estaba limpio, que vieron que estaba yendo a reuniones, que tenía un auspiciador y algo sucedió, un milagro. Ellos me dijeron, Richie, vamos a ponerte en probatoria por 2 años y si te mantienes limpio y si tú completas los requisitos de la probatoria, vamos a eliminar estos cargos de tu file, de tu récord. Y lo impresionante de esto es que si los eliminan es como sencillamente no existieron. Y ahí yo sentí la experiencia de lo que realmente es la gracia de Dios. Eso es lo que hace Dios. Dios elimina tus pecados. Es como si nunca hubieran existido. Así que comencé a hacer lo que tenía que hacer, mi probatoria, conseguí un trabajo, lo que nunca había hecho. Me convertí en el empleado del mes. Mi matrimonio se comenzó a restaurar. Eso no trabajó de un día para otro. Eso no fue de un día para otro. Tomó años. Mi esposa no comenzó a confiar en mí de un día para el otro. Fue una recuperación para ambos. No se trata solo del adicto recuperándose, pero también los familiares tienen que recuperarse porque ellos tienen amargura, porque se les mintió, porque se les maltrató. Así que tomó tiempo ir a través de eso, pero Dios. Cuando Simón recibió su nuevo nombre, Pedro, cuando Jesús le dijo, de ahora en adelante te llamo Pedro, Pedro no era una roca. Él era lo más lejano a una roca. Lo más interesante es que Simón se deriva de Simeón, que significa Dios escucha. Cuando tú combinas esos dos nombres, Simón, Pedro, lo que significaría es Dios ha escuchado mi oración para una roca. El nombre de Simón Pedro era una petición de oración en progreso. Yo no sé ustedes, pero mi vida es un progreso. Mi vida es una petición de progreso. Mi vida es lo que es por la oración de mis padres. Hay algo interesante en las oraciones de nuestras madres. Amén. Oh, no me tomen mal, ustedes son buenos, tienen buenas oraciones, pero cuando las madres oran, ellos tienen ese teléfono rojo, esa línea directa para Dios. Y mi mamá estaba orando y tenía una agenda, un diario de oración donde escribía. Y ella en una ocasión le dijo a mí y a mis hermanos, nos dijo, yo quiero que ustedes hereden estos diarios. Y le dijo a mi hermana, aquí hay varios volúmenes, pero Richie, tú tienes toda una librería de diarios. Tú vas a necesitar un remolque para llevarte estos diarios de oración que yo tengo, tuyos. Yo estoy en la vida que tengo. Yo tengo la vida que tengo por las oraciones de mi familia. Así que quizás Pedro no era una roca, pero Simón significa Dios escucha. Así que Pedro, cada cosa que Pedro hacía, Dios escuchaba, y cuando cometía errores, cuando lo negaba, cuando le cortó la oreja, Dios escuchaba. Y Jesús lo miraba y quizás decía, no es Pedro todavía, no es una roca todavía, pero Dios ha escuchado, Simón, Dios ha escuchado. En una ocasión Jesús le dijo, mira, Satanás ha reclamado para zarandearos. De igual manera como ha hecho con nosotros, y por esta situación del COVID, Satanás ha zarandeado. Hemos visto cómo la adicción ha aumentado, las adicciones han aumentado, la depresión, el suicidio, todo eso ha seguido arriba. Porque Satanás
quiere zarandear esta comunidad como trigo. Pero noten lo que Jesús dice. Mire lo que Jesús le dijo. Satanás ha reclamado para zarandearle, pero yo estoy orando. Yo estoy orando para que tu fe no se desvanezca. Pero va a pasar. Ahora bien, cuando tú regreses, yo quiero que tú fortalezcas a tus hermanos con esa experiencia que tuviste. Quizás tú no seas Pedro todavía, tú no seas Roca todavía, pero yo estoy orando por ti y Dios ha escuchado. Así que cuando ese amigo tuyo o ese familiar tuyo o ese padre tuyo, tú sabes, todos tenemos un Simón en nuestra vida, quizás tú eres uno de ellos. Cuando ese Simón continúe fallando y cayendo, yo quiero que recuerdes a Pedro. Dios ha escuchado tu oración. En una ocasión Pedro le dijo, hey, yo daría mi vida por ti. Jesús le dijo, sabes que tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y esta es la situación de Pedro. Él tenía la buena intención, pero no tenía el poder. Así me sucedió a mí. Yo quería dejar la adicción, pero no tenía el poder. En Lucas 22:54 dice que Pedro estaba cediendo a la distancia. La distancia, lo que hacemos nosotros también. Mantener a Jesús a la distancia siempre nos dirige a negarlo. Y ahí le reclamaron. Y él dice, yo no sé de qué estás hablando. Yo no lo conozco. Y inmediatamente cuando él estaba hablando, el gallo cantó. Y Jesús se volteó y murió a Pedro. Y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho de que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Y la Biblia nos dice que Pedro se fue y comenzó a llorar amargamente. Yo puedo relacionarme con Pedro porque constantemente yo hago lo contrario de lo que debería hacer, de lo que quiero hacer. Lo mismo que decía Pablo, yo las cosas que quiero hacer no las hago y aquello que no quiero hacer, eso termino haciendo. Simón Pedro significa el Señor ha escuchado mi oración de ser una piedra. Ahora bien, miren esta escena en Juan. Yo estaba haciendo un estudio acerca de esta escena. Una escena que no había notado anteriormente. En Juan 14:1-3 encontramos ese texto poderoso que si tú creciste en la iglesia adventista, este es uno de los primeros versículos que tú aprendes, porque este es uno de los buenos versículos adventistas. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no así no fuera, ya les hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros y regresaré para tomarlos, para que estén donde yo estoy, conmigo. Pero ¿saben qué? Yo leí esos versículos por muchos años y wow, está chévere, vamos a tener mansiones. Ya, es tremenda historia. Jesús se va, Él va a hacer unas mansiones para nosotros, va a ser maravilloso, va a regresar por nosotros. Y yo recuerdo cuando yo tenía unos 6 añitos y yo pensaba, ¿por qué Jesús se está tardando tanto? Y ahora de adulto pienso, tiene que haber algo más en esta historia que tanto he leído. Y era que yo no había entendido el poder de esta promesa aún. Así que durante este estudio que estaba haciendo, comencé a buscar unos en mis recursos. Ellos lo que hacen en estas bibliotecas es que quitan el orden porque originalmente no tenían orden. Los versículos, capítulos, etc. Ustedes saben que eso se añadió después. Ni en griego ni en hebreo existían, así que ellos lo quitan. Recuerden que
La Biblia es solo una historia, no fue creada para ser una colección como la tenemos hoy. No se trata de pensamientos inspiracionales, es una historia de amor. Los capítulos y los versículos son buenos para referencia y para estudiar, pero algunas veces nos evitan que obtengamos el cuadro grande de la Biblia. Así que este capítulo 14 es bien poderoso, pero si no lo aíslas es aún más poderoso porque tienes el contexto completo. Cuando te das cuenta que Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, es justo después de que Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Y ese es el detalle. A veces llegamos al capítulo 13 y terminamos, y ahí terminamos, cerramos. Lo leemos en pedazos. Así que si tú paras al final del capítulo 13 y solo comienzas el capítulo 14 sin el contexto del 13, cortaste la mitad del poder de este texto. No se turbe vuestro corazón, comienza un nuevo capítulo, así que por lo regular lo perdemos. Pero este capítulo no comienza una nueva idea, sino que continúa lo que termina en el capítulo 13. Así que miren esto. Así que Pedro le dijo en el capítulo 13, ¿por qué no te puedo seguir? Yo daría mi vida por ti. ¿Darías tu vida por mí? De cierto te digo que me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y entonces el próximo versículo en el capítulo 14, pero no se turbe vuestro corazón. Así que Jesús le está diciendo a su discípulo número 1, tú me vas a fallar, pero inmediatamente le dice, yo no te voy a fallar. No se turbe vuestro corazón, Pedro. Sí, tú vas a dañarlo, tú vas a caer, pero yo no voy a dañarlo. Yo no voy a fallar. Y esto me da mucha esperanza porque me recuerda que Jesús no le dijo que no se turbe vuestro corazón a gente de iglesia bien adaptada. Jesús le dijo estas palabras, le dio esta promesa a gente rota, a gente dañada. Pedro, un cobarde, un cabecidura, Juan y su hermano, los hijos del trueno, mal temperamento, Mateo, un tramposo, un terrorista también entre sus discípulos, algunos con problemas de confianza, Natanael, un racista. Y a esta gente es que Jesús le dice que va a preparar un lugar, no a gente que lo merece, sino a gente que está rota, dañada, a quienes anteriormente le dijo que le iban a fallar. Tú me vas a fallar, pero yo no te voy a fallar, le dijo Jesús. Jesús le dice que va a prepararle un lugar para estos muchachos. Y esto me dice a mí, yo puedo obtener esa promesa también. Y eso es lo que hace Hechos capítulo 1, versículo 15, tan poderoso, cuando dice que Pedro se paró. El Pedro que siempre estaba cayendo, ahora está de pie. Eso a mí me da mucha esperanza porque yo pude haberme caído, quizás me caí la semana pasada, en el pasado, incluso hoy mismo, al entrar aquí, pero por el poder de Jesús yo estoy de pie. Puedo estar de pie. Pedro estaba cayendo, pero en ese momento estaba de pie y esto me da mucha esperanza. Gente que está bebiendo en el día de hoy puede estar sobria mañana. Tú puedes estar luchando ayer, pero puedes tener victoria hoy. Tú puedes estar adolorido hoy, pero puedes estar consolado mañana. Quizás me caí ayer, pero puedo levantarme en el día de hoy. Pedro es prueba de eso. Así que Hechos capítulo 1 versículo 13 dice que cuando regresaron a Jerusalén y fueron al cuarto, en el 14 dice que estaban en un solo pensamiento. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la cruz les enseñó que ninguno de ellos era mejor que el otro. Yo siempre digo que la cruz, la señal de la cruz, representa la letra I, que significa yo en inglés, tachada.
En la adicción yo era por nuestros problemas, pero mi peor enemigo era yo mismo. Yo era mi peor obstáculo. Así que la cruz tacha o bloquea, cancela el yo. Ya ellos no estaban procurando posiciones entre ellos. El Espíritu Santo descendió y los llenó. Esto era una promesa que se presentó en Juan 14:16, el nuevo ayudador, el nuevo consolador. Y ¿sabes qué? A veces la gente viene a la iglesia buscando ayuda y es interesante que muchos piensan que deben venir a la iglesia cuando todo está arreglado, pero no, por favor, esto toma tiempo. De igual manera, como tomó tiempo caer en ese tipo de adicción o pecado, va a tomar tiempo la recuperación. Noten aquí Jesús nos dice que vamos a recibir una asistencia por siempre, lo que significa que vamos a necesitar la asistencia por siempre. Yo siempre voy a necesitar la ayuda de gente en mi vida. Dios sabía que no podíamos hacerlo por nuestra propia cuenta. Yo caí tantas veces en la adicción y volví. Y tú has escuchado muchas veces gente diciendo, oh, llegué a lo más profundo, golpeé el fondo. Y escuchamos eso mucho en las reuniones y yo caí tantas veces que yo llegué a pensar, ¿será que yo no he llegado a mi fondo aún? Y recuerdo haber ido a mi auspiciador, el grandote, el motociclista. Y le pregunté a él, pensando yo que podía caer, ¿cómo yo sé si ya llegué a lo fondo? Y él sonrió porque yo creo que él no. Y él me dijo, parece que no le había escuchado esa pregunta anteriormente. Y dijo, tu fondo es cuando dejes de cavar tú mismo. Saben, no tenemos que ir más profundo de donde estamos. La profundidad del fondo del pozo es cuando tú dejes de cavar. Quizás nos hemos dado por vencido con Dios, pero Dios no se ha dado por vencido con nosotros. La Biblia nos dice que a través de Jesús obtenemos acceso a En Hechos 2:14 también menciona. Pedro levantó su voz. Escuchen bien esto. Aquel que había negado a Jesús ahora estaba declarando a Jesús. Aquel que se estaba cayendo constantemente ahora estaba de pie. Él está hablando a la misma gente a quien él le había negado conocer a Jesús. El mismo Dios a quien le había fallado ahora estaba levantándose para defenderlo. No me digan que Dios no puede cambiar una vida. ¿Cómo podemos pararnos? Dice la Biblia que Él es el que nos fortalece y nos mantiene firmes, sin culpa, delante de Dios, en su alegría, por Jesús nuestro Salvador. Oh, I know what Richie's done. You can't let Richie into heaven. Look at all the times he's fallen. Y quizás el enemigo en alguna ocasión dijo, oh, no, ya Richie está terminado, no se puede dejar, no puede entrar en el reino de los cielos. Pero ahora cuando revisen ese libro, lo único que encuentran es la sangre de Jesús, limpieza de mis pecados. Dios ha escuchado mi oración para ser roca. Oramos. Señor, te damos gracias y te adoramos por lo maravilloso que eres. Estamos tan agradecidos
Porque hay esperanza para cada persona aquí. No importa lo que hayamos luchado, quizás no se trata de adicción a la droga, pero sí estamos adictos al pecado. Todos hemos sido atrasados por algo en nuestra vida, quizás egoísmo. Señor, oro que en vez de caer, que comencemos a levantarnos. Que podamos ser luz en un mundo bien oscuro. Que podamos mostrar amor en un mundo lleno de odio. Que podamos ser luz de fuerza, de sanidad. Que la iglesia pueda ser un lugar donde la gente rota pueda venir y ser sana. Y que vamos a amarlo en todo su caminar. Señor, oramos que podamos entender que la honestidad es donde la recuperación, es donde comienza la sanidad y que no podemos culpar a la gente y maltratar a la gente cuando ellos son honestos con nosotros por su situación, que podamos celebrar esa honestidad. Porque la honestidad es el primer paso en la recuperación. Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros y a ser amables unos con otros y a cuidarnos unos a otros. Pedro definitivamente no era una roca cuando tú lo llamaste. No estaba cualificado, pero tú siempre cualificas a los que llamas. Nosotros siempre vamos a estar cayendo. Pero como con Simón, hoy confiamos en que tú has escuchado nuestra oración para un milagro. Oramos por victoria en el nombre maravilloso de Jesús. Y oro que si hay alguien aquí que aún no ha decidido rendir todo, que pueda escuchar tu voz. Señor, quizás hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado y es momento de tomar esa decisión. Y al bautismo no llegamos listos por nuestra cuenta. Dios nos hace listos, porque si no, nunca sucedería. Así que, Señor, si hay alguien aquí contemplando el bautismo en el nombre poderoso de Jesús, que pueda venir donde mí o donde el pastor y nos comparta eso. Yo quiero ser bautizado. Señor, quizás se trata de alguien que está luchando con adicciones. Que puedan encontrar personas a su alrededor y una comunidad que pueda ayudarles y fortalecerles. Oramos por victoria en el nombre poderoso de Jesús. Porque la Biblia dice que aunque el justo caiga 7 veces, el malo cae en el suelo y se queda en el suelo. Y la diferencia es esa, que el justo se levanta. Señor, danos el poder para seguirnos levantando, para quedarnos de pie y seguir de pie en el nombre de Jesús. Amén. Amén.